A ver, hay lesiones que de verdad llevan al cuerpo humano hasta sus límites, pero ¿qué pasa cuando una fractura simplemente no quiere sanar? Cuando desafía todos los tratamientos que conocemos. Hoy vamos a analizar un caso que parecía, francamente, no tener solución, y el avance extraordinario que lo cambió absolutamente todo. Miren, lo que estamos viendo acá es un fijador externo. Es básicamente un andamiaje de metal diseñado para una sola cosa: estabilizar un hueso que está roto. Pero en este caso, más que una solución, es el símbolo de un fracaso. La pregunta de fondo que nos plantea esta imagen es la misma que enfrentaron los médicos. ¿Qué haces cuando ni siquiera esto es suficiente? Ok, para poder entender la solución, primero tenemos que dimensionar bien el problema. La historia de esta crisis inicial, por cierto, viene de un caso clínico que fue publicado en la revista especializada Trauma Case Reports. Conozcamos a la paciente. Se trata de una mujer de 66 años que tuvo una fractura de fémur gravísima. Fue una fractura abierta, lo que significa que el hueso llegó a atravesar la piel. Y por si fuera poco, se sumó la peor complicación que uno se puede imaginar: una infección profunda, ahí, en el hueso. Y para rematar, los tratamientos iniciales simplemente no estaban funcionando. El diagnóstico tiene un nombre que, la verdad, impone: pseudoartrosis infectada. A ver, vamos a desglosarlo un poco. Pseudoartrosis es básicamente cuando el hueso se da por vencido y deja de intentar unirse. Y bueno, infectada significa que hay bacterias ahí activamente devorando cualquier posibilidad de que eso se cure. Es literalmente la tormenta perfecta para que un hueso jamás sane. Y claro, el tiempo era un factor en contra. Pensemos en este dato que es crucial. Habían pasado 4 largos meses. En las radiografías, el panorama era, la verdad, desolador. No había ni el más mínimo rastro de curación, nada de ese callo óseo que se necesita. La situación no es que estuviera estancada, era un callejón sin salida. Y uno pensaría, bueno, no puede empeorar, ¿verdad? Pues la situación dio un giro de verdad dramático y devastador. Los médicos ya tenían un plan. Una cirugía súper compleja en 2 fases para poder atacar tanto la infección como la falta de unión del hueso. Pero justo en ese compás de espera, entre una etapa y la otra, ocurrió un accidente que lo cambió todo. Esta imagen es que resume la catástrofe. Miren a la izquierda, ese era el problema original, la pseudoartrosis infectada en la parte de abajo del fémur. Ahora miren a la derecha. Después de una caída, apareció una fractura completamente nueva, pero arriba. O sea, ya no se trataba de un problema, ahora eran 2 fracturas enormes en un mismo hueso, que recordemos, ya estaba infectado. Ok, ahora pasemos de este escenario pero tan complejo, a la solución. Y no vino de un fármaco de última generación, sino de una idea que utiliza un material que la humanidad conoce desde hace siglos. El equipo médico necesitaba algo que pudiera combatir la infección directamente en el implante que iban a usar para fijar ambas fracturas. Y es que la respuesta no estaba en la farmacia, no, estaba en la tabla periódica. Entonces, ¿por qué plata y no un antibiótico superpotente? A ver, esta comparación es clave. Los antibióticos tienen un riesgo gigante, que las bacterias se vuelvan resistentes a ellos. La plata, en cambio, es como un asesino de amplio espectro, digamos. Ataca a muchísimos tipos de bacterias y hongos a la vez, y lo más importante es que las bacterias no logran desarrollar resistencia contra ella. Era la solución perfecta para una infección que estaba causada por múltiples microbios. Y aquí está, la pieza clave de toda esta innovación. Es un clavo intramedular, hecho a medida para ir por dentro del hueso. Pero la magia está en su superficie, un recubrimiento con una cantidad mínima de plata diseñado para liberar iones que atacan la infección con una precisión casi quirúrgica, justo ahí, en el campo de batalla. Con esta solución en mano, llegó el momento de la verdad. Veamos cómo se ejecutó el plan quirúrgico y, por supuesto, cómo fue la recuperación. Bueno, la estrategia fue súper meticulosa. Pensemos en 2 etapas. Primero, una cirugía de limpieza masiva. Se quitó todo el material que tenía antes, se limpió el hueso infectado hasta el último rincón y se puso un espaciador de cemento cargado de antibióticos. Unas semanas después, vino la segunda etapa. Se quitó ese espaciador, se hizo una limpieza final y, ahora sí, se implantó el clavo de plata para fijar definitivamente las 2 fracturas. Y este es el resultado. Después de meses de caos, por fin vemos orden. El clavo de plata recorre todo el fémur estabilizando ambas fracturas a la vez. Noten la placa adicional abajo que da un soporte extra justo donde estaba la peor parte de la infección. Por primera vez en mucho tiempo, la alineación del hueso era perfecta.
Y la recuperación, la verdad, fue impresionante. A las 3 semanas, la fractura nueva ya mostraba signos de estar sanando. A las 6 semanas, algo que parecía impensable, la paciente ya podía apoyar todo su peso. Y el seguimiento a largo plazo, a los 26 meses, confirmó el éxito total. Y esta es la prueba definitiva. Recordemos las primeras imágenes de ese hueso destrozado. Ahora miren esto. Está completamente unido tanto arriba como abajo. El hueso sanó y la infección desapareció por completo. Es una victoria total. Ojo, un punto importantísimo aquí, la seguridad. Las tecnologías más antiguas, con altas cantidades de plata, a veces podían causar argiria, que es una decoloración grisácea de la piel. En este caso, al usar una cantidad tan baja, el número de efectos adversos de este tipo fue 0. Eficacia sin complicaciones. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? ¿Qué podemos aprender de este caso tan dramático? Porque sus implicaciones van mucho más allá de una sola paciente. El Dr. Volker Alt, quien es el autor del reporte de este caso, lo resume a la perfección con esta cita. Los dispositivos de fijación de fracturas recubiertos de plata pueden ser útiles en casos de infección difíciles de tratar sin eventos adversos. En pocas palabras, es una herramienta valiosísima para los casos más complicados, esos que parecen no tener salida. Y lo más importante es que lo hace de forma segura. Ok. Para que quede súper claro, resumamos los puntos clave. Primero, la plata es una opción real para infecciones de hueso muy difíciles. Segundo, es una tecnología versátil, se puede aplicar implantes hechos a medida. Tercero, y esto es muy importante, no impide que el hueso sane. Y finalmente, funciona contra múltiples tipos de bacterias a la vez, lo cual es fundamental. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. En una era en la que la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial, ¿podría ser que la respuesta, o al menos parte de ella, haya estado frente a nosotros todo este tiempo en uno de los metales más antiguos que conoce la humanidad?